Mis ojos se clavaron en una manta tendida al borde del camino. Bajo ella, el cuerpo de alguien que ya no respiraba. Donde termina la luz, comienza la noche alquina paranormal. Buenas noches, auditores de este espacio de sombras y memorias olvidadas. Si han seguido fielmente las transmisiones de este programa, recordarán que hace algún tiempo les confié un fragmento de mi historia, aquella en la que les hablé del don, o condena, la cual me acompaña desde niña y que me permite ver aquello que escapa a la mirada común. Les conté cómo desde mis primeros años se me revelaban presencias que hacía tiempo habían dejado este mundo y cómo esa conexión persistió en mi adolescencia y aún hoy en mi vida adulta. En aquella ocasión les prometí que si el destino me lo permitía, volvería a este espacio para poder relatar más de mis vivencias, porque como les advertí, entonces no todos los encuentros que he presenciado han sido reconfortantes. No siempre hay consuelo en tender un puente entre los vivos y los muertos. Aunque he aprendido a sellar, o al menos intentar sellar, ese umbral que me une a ellos, la muerte es obstinada. A veces basta un suspiro, una grieta en mi voluntad, y ellos cruzan. Con el paso de los años, he llegado a una certeza que me persigue. Ellos nunca se marchan, permanecen aquí, anclados en nuestro mundo, atrapados en un lamento silencioso que solo algunos podemos escuchar. He aprendido que su mayor angustia no es la muerte misma, sino la amarga condena de saberse olvidados, invisibles, atrapados en un limbo donde gritan y lloran, y nadie, salvo unos pocos, pueden oírlos. Muchas de estas almas vagan aún, aferradas a la esperanza de resolver viejas disputas con sus seres queridos, como si Dios mismo les hubiera encomendado tareas pendientes antes de permitirles trascender. Otros, en cambio, deambulan sin rumbo por los lugares donde sus cuerpos perecieron, ignorando que ya no pertenecen a este mundo. Nos hablan, no, nos gritan, pero nosotros no los escuchamos, no los vemos, y su desolación se impregna en cada rincón, en cada instante. A veces se manifiestan sutilmente, una cortina que se agita sin la caricia de la brisa, un leve aumento en el volumen del televisor, un vaso que de pronto cae de la encimera como si el estallido del vidrio fuera su único intento desesperado por hacerse oír, porque ellos siguen aquí, intentando, suplicando ser escuchados. Sé que para muchos esto que comparto podría parecer apenas un cuento de ancianas, historias tejidas para asustar y moldear el comportamiento de los niños. Aún así, estoy segura de que más de algún auditor de este programa ha sentido ese frío que recorre el interior del cuerpo, erizando cada vello, ese zumbido de los oídos que anuncia la caída de la presión y ese golpeteo sordo en la nuca, esa advertencia ancestral que anuncia la apertura de un umbral donde lo inexplicable se funde silenciosamente con la realidad. ¿Alguna vez has despertado con la sensación de que algo está a punto de ocurrir? Ese presentimiento que se aferra al pecho y nos mantiene alerta, esperando alguna señal que confirme que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma no se equivocan. ¿Has vivido hechos que creíste soñar? ¿Soñado momentos que jurarías haber vivido hasta el punto de no saber que es un sueño o que si es realidad? Pues bien, esa sensación difusa y perturbadora es muy parecida a lo que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes. Fue durante un viaje de regreso a casa cuando todo comenzó. Había tenido una maravillosa jornada junto a mi familia. Disfrutamos hacer las compras del mes junto con mi marido. Increíble que una actividad tan rutinaria se transforme en un panorama que
Llenamos de risas, gestos de cariño y momentos que, por simples que parezcan, conservamos en nuestros corazones. Lo anterior lo describo como muestra de que estas vivencias, estas sensaciones y experiencias no son premeditadas, llegan en cualquier momento, a cualquier hora, sin importar si es la felicidad la que inunda tu corazón, la preocupación o la tristeza. Ellos no entienden de hora o de momentos. Primero sentí como el zumbido apagaba los sonidos del mundo exterior, como si una campana invisible se cerrara sobre mí. Luego, un frío helado se apoderó de mi cuerpo, recorriéndome hasta erizar cada uno de mis vellos. Una angustia profunda, ajena y opresiva me apretó el pecho, robándome el aliento. No sabía qué era, pero algo o alguien estaba intentando alcanzarme. Cerré los ojos un instante y entonces, en medio de la oscuridad de mis párpados, apareció el rostro desencajado de un hombre que no conocía, desgarrado por un dolor inconmensurable. No sabía quién era, no sabía qué buscaba, pero su pena, su desesperación, era tan real como la sangre que corría por mis venas. Me gustaría llegar a guardar las cosas de inmediato, luego de dar comida a los animales. No sé, podríamos compartir un vino y ver una... Sabía que mi marido me hablaba, mas yo me encontraba absorta en lo que mi alma estaba recibiendo. ¿Todo bien, amor? Inquirió él. Sí, solo que me duele un poco la cabeza, mentí. Durante los 60 kilómetros siguientes, su presencia no me abandonó. Era como una sombra adherida a mi espalda, susurrándome silencios de dolor que yo no podía entender, pero que pesaban más que cualquier palabra. Y entonces, aproximándome a la ciudad, lo vi. El caos, luces intermitentes, sirenas que cortaban la noche, carabineros, paramédicos y bomberos moviéndose entre hierros retorcidos. Mi marido redujo la velocidad, como si también se sintiese arrastrado por una fuerza que no podía resistir. Mis ojos se clavaron en una manta tendida al borde del camino. Bajo ella, el cuerpo de alguien que ya no respiraba. Un escalofrío más intenso, cualquier otro, me recorrió de pies a cabeza. Sin otra opción, le pedí a César que tomara el desvío que nos alejaba de la escena. Pero cuando el vehículo comenzó a avanzar, lentamente, vi algo que me heló el alma. A un costado del camino, corriendo a la par de nuestro auto, un hombre de mediana edad lloraba desconsoladamente. Su rostro era el mismo que había visto minutos atrás en la visión. Corría desesperado, gritaba palabras que no alcanzaba a comprender, extendiendo sus manos hacia nosotros pidiendo ayuda, pidiéndola con una urgencia pero brutal, como si su vida dependiera de ella. Pero ya no había vida que salvar. Comprendí con una certeza desgarradora que aquel hombre que corría junto a nosotros no era otro que el mismo que yacía cubierto por la manta, abandonado a la fría indiferencia de la muerte. Él no entendía que había partido, y yo había sido la única capaz de escuchar su último grito de silencio. Mi esposo no vio nada, no sintió nada, más allá de la curiosidad y el lamento ante la pérdida de una vida. Y así, mientras en el asiento del copiloto mi cuerpo temblaba en silencio, sentí cómo su presencia comenzaba a desvanecerse, pero no se fue sin antes dejarme un último regalo envenenado: su tristeza, su desesperación, ese grito invisible que se aferró a mí como si hubiera sido mío desde siempre. No podía explicarlo con palabras, no era una visión, era más bien una invasión. Él no solo se manifestaba, él me habitaba. Su angustia me desgarraba desde dentro. Su impotencia era ahora mi impotencia. Su voz no salía por su boca, salía desde mi pecho. Ayúdame. Tuve un accidente, pero nadie me ve. Nadie me ayuda. Tuve que girar el rostro hacia el ventanal.
ocultándome de mi esposo. No podía dejar que me viera así, devorada por una pena que no era mía, pero que me recorría los huesos como si siempre hubiera vivido en mí. Cerré los ojos, inútil. Aún con los párpados sellados, lo veía. El resto del camino fue un viaje en silencio. Él, mi marido, creyó que estaba cansada. Tal vez lo presentía. Hay dolores que no se ven, pero que ocupan todo el espacio entre un latido y otro. Más tarde, ya en casa, la ansiedad no me permitía dormir. El rostro de aquel hombre se repetía una y otra vez, no en mi mente, sino en mi cuerpo, como si aún me habitara. Tomé el celular, pensé que una distracción me salvaría, pero no lo hizo. Me encontré con una publicación en redes sociales compartida cientos de veces. Se buscan testigos del accidente ocurrido en la ruta D41. Hombre fallece tras volcar su vehículo. Se presume que estuvo con vida varios minutos antes de ser encontrado. Debajo, una imagen. Su rostro, el mismo que me suplicó ayuda, el mismo que me gritó a través de mí. Y entonces lo supe. Él no entendía que había partido y yo fui la única que lo escuchó. Cierro los ojos ahora, intentando descansar, pero no por miedo, no por espanto, sino porque aprendí algo esta noche. A veces el silencio no es olvido. A veces el silencio es un grito que espera ser oído.